Hola, ¿cómo estamos? Buenos días a todos. Estamos en la escuela sabática Facilito. Y el día de hoy, domingo 14 de julio, el título dice, la curación de un paralítico. Vamos a abrir la palabra y vamos a orar antes. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por darnos este privilegio de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos, dirígenos, te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hoy estudiamos 12 versículos. Marcos 2, del 1 al 12. Así es. ¿Está bien? Sí. Y el título, ¿no? También lo que nos dice, Jesús sana a un paralítico. Te comento que este título también lo tienen Mateo, Marcos y Lucas. Y el mismo título lo mantienen. Y también aparece 80 veces en los evangelios, ¿no? Vamos a ir con el primer versículo. Y dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Así es. Entonces vamos con el contexto. Dice, entró Jesús en Capernaum. Sí. ¿Cómo había terminado el capítulo 1? Jesús había ido por los lugares de Galilea. Habíamos dicho que había en ese entonces 200 más o menos sitios para poder ir a predicar. Y Jesús fue a predicar, ¿no? A esos lugares. Y luego hubo la curación de un leproso. Así ¿No es es verdad? Y ahora el leproso había difundido su fama. Jesús sanó, etcétera, etcétera. Y Jesús tuvo que irse a otros lugares justamente por él. Ahora él estaba volviendo. Es por eso que dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días. Bueno, algunos días, si nosotros revisamos todo lo que él pudo haber recorrido, era prácticamente un par de semanas, ¿no? Unas cuantas semanas que él había ido a predicar y estaba volviendo. Y se oyó que estaba en casa. Así es. Capernaum, ¿no? Mencionado tal vez como la ciudad de donde estaba más Jesús. Estaba ahí también presente en la casa. ¿De quién será esa casa? Es la primera pregunta, ¿no? Que nos hicimos de este versículo. Y efectivamente, como decía, es la casa de Pedro, ¿no? Simón Pedro. Así es. El versículo también dice, y se oyó que estaba en casa. O como lo dice la Biblia de Jerusalén, aquí la verdecita que está acá arriba y la azul que está a su lado, son las Biblias de Jerusalén. Y ahí dice que se oyó que en realidad la palabra que ellos dijeron había corrido la voz. Había corrido la voz. Jesús otra vez está en casa. Jesús está ahí. Volvió Jesús. ¿De qué trata todo esto? De pasar la voz. Así es. De pasar la voz. Y esa voz es la que queremos pasarte a ti. Jesús te busca. Jesús está a tu lado. Y no hay día que no esté ahí. Y no hay día que no te busque. Y que busque tu familia. Pero ahora, tú puedes detener esta información. Y 2, también puedes pasar la voz. Así es, te invitamos a que tú puedas abrir las puertas de tu corazón para que Él esté ahí morando dentro de eso. Amén. Vamos al versículo 2, ¿no? ¿Ya? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Quiénes eran esos muchos? Inmediatamente. O sea, Así es. mira, algunos escucharon, Jesús está en casa de Pedro, ¿no? Jesús está en casa de Pedro, inmediatamente. O sea, todos tenían actividades también en esa época. Estaban haciendo una X cosa. Pero cuando escucharon que Jesús estaba ahí, había que ir. Lo dejaron de hacer, suspendieron toda actividad. ¿Y qué te enseña eso? Que nosotros también tenemos que colocar en primer lugar a Dios. Y nuestras actividades, en lo posible, debemos tratar de ir donde está Jesús. Amén. En este caso, la iglesia, ¿no? Hay varios encuentros. Aparte del día santo, hay otros días de culto. Debemos hacer ese esfuerzo. Hay que ir como ellos, a escuchar a Jesús, ¿no?
inmediatamente se juntaron muchos. Así es. Se juntaron muchos de manera que ya no cabían, ¿no? Ni en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Por qué no cabían? ¿Cuánto medía una casa? No sé, tal vez 5 por 5. En esa época estaban atenidos más que todo a la madera de los árboles de esa época. Claro. ¿Ya? Y como promedio, las casas tenían, repito, como promedio, una aprox de 4,5 metros. O sea, Wow. ese tamaño era donde estaba predicando Jesús. ¿Qué? ¿Ya? No sé si decir pequeño, pero ese era el tamaño. Ahí estuvo Jesús. Era pequeño, quizás refiriéndose al tema de que mucha gente vino Exacto. y no podían entrar ahí, ya estaban ahí adentro y todos querían escuchar de Jesús. Tanto que no solamente estuvieron en la puerta, sino alrededor de la puerta tratando de escuchar. Yo me imagino ahí diciendo a algunos a otros, silencio, silencio. Y ¿O tratando de ¿O escuchar. qué dijo? No está repitiendo. Puede ser versículo 2, ¿no? Entonces, y les predicaba la palabra. O sea, Jesús era la palabra. Jesús era Dios. Aún así, ¿qué utilizaba él? La palabra. ¿Qué utilizaba para enseñar? La Biblia. Ese es nuestro ejemplo. Enseñar solo lo que está en la Biblia. Así es. Ojalá que siempre lo hagamos así. Eso. Ojalá que Dios nos permita hacer esto. Amén. Es un privilegio poder abrir la palabra. Y más con su dirección. También, tal vez para resaltar el punto sobre los diseños de en ese tiempo, esas casas, el techo les servía también como terraza en algunas infraestructuras que ellos presentaban, ¿no? Se subían unas graditas y ya estaba el techo y su terraza. Mirad. Vamos Super. a ir. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahí podemos ver que, como mencionaba el versículo 2, no había espacio, ¿no? Entonces vinieron a él un paralítico. Y al ver esta reacción, yo me imagino, estando ahí, yo quiero entrar, deseo entrar, nos desesperamos y he esperado a esta persona para poder tal vez escuchar. Y no había espacio suficiente. Pero lo bueno es que este paralítico no estaba solo. Menciona la palabra que tenía 4 amigos. 4. Repasemos entonces una vez más el versículo parte por parte. ¿Y cómo no podían acercarse a él? Nadie más podía. Estaba repleto, lleno. ¿Y quién iba a dar paso? Nadie. Porque todos querían escuchar, todos querían entrar. Estaban muy apegados Así es. a causa de la multitud. Y tuvieron que descubrir el techo. Descubrieron el techo. El techo, tú lo dijiste. El techo, bueno, esos techos estaban también, era un tipo de arcilla, tipo de vaso, que podía sostener algo, ¿no? Algunos también mencionan que eran con tejas, ¿no? Y que ellos podían levantar. Pero aquí pasa este milagro. El paralítico ¿Sí? tenía 4 amigos. Estaba desesperado. Necesitaba ayuda. Jesús había ido por unas semanas. Antes lo tenía Jesús ahí y no encontró sanación. Entonces ahora estaba a pocos metros y no podía llegar. No podía llegar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos? Entonces yo me imagino que no era su primera opción el techo. Su primera opción era la puerta. Su primera opción tal vez, por favor, ayúdenos. Es paralítico, Jesús lo va a sanar. Pero aquí vemos la reacción y la fe también de ellos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que buscar haciendo... Y al final, como no encontraron, había unas graditas por el lado de afuera, ¿no? Subieron por ahí y tuvieron que destechar, hacer para poner al paralítico delante de Jesús. ¿Tú te imaginas? El dueño de esa casa, ¿qué pensó? ¿Qué dijo? ¡Wow! Me están destechando. Puede ser, pero quizá en tu comentario hay una lección también, ¿no? Muchos debemos aprender a dar por la causa de Dios. Debemos aprender a dar. Algunas veces para una campaña o para algo prestamos la tele y se arruina.
o prestamos algo para la iglesia y está destrozada. Pero son cosas para el evangelio. Y si se ha sanado a alguien y han tenido que destrozar la casita, bueno, tiene solución. Pero se produjo un milagro. Mira, en esa casa, en la casa de Pedro, ocurrió este milagro. Y estamos hablando hoy que sucedió en esa casa. En esa casa estuvo Jesús, en esa casa hubo un milagro. Y quizá lo que Dios espera es que digamos lo mismo de tu casa. En esa casa conocí a Jesús. En esa casa en la que tú vives, aceptó a Jesús. Así es. Vemos que ahí uno buscaba sanación, pero sobre todo había una fe en Dios. Y no solo del paralítico, también de los que acompañaba, que eran los amigos, que estaban perseverando. Todos ahí persistentes a tener esta acción de fe. Así es. Versículo 5, ¿te parece? Así es. Vámonos al 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí podemos ver, ¿no? El paralítico en ningún momento le dijo: tócame, sáname, nada. Directamente Jesús vio, tal vez los ojos que dicen que son el reflejo del alma. Tal vez, obviamente, Jesús conocía el corazón del paralítico. Y antes de que él pueda decir una palabra, ya lo había perdonado. Y lo había sanado. Sí. Pero vamos por partes. Al ver Jesús la fe de ellos, es que tanto sacrificio en uno. En esa época no había camillas, no había silla de ruedas. Había que llevar su lecho es su cama. Las camas de esa época eran de paja prácticamente, eran más pesadas. Aparte que él tenía un peso. ¿Por qué 4 amigos? Por el peso. 1, por el peso. 2, porque era la cantidad necesaria para poder trasladarlo. 1 en cada esquina de la cama y poder jalarlo. No era fácil. Ahora, aún así, entre 4 personas no es fácil levantar a una persona. Entonces, pero hicieron todo ese recorrido hasta llegar a la casa donde estaba Jesús. Pero no podían entrar. Ahora, ellos insistieron. ¿Dónde había fe? En la insistencia de ellos. Porque el paralítico estaba ahí. Pero ellos insistieron por un lado, por otro lado, hasta que por la orden ahí del paralítico, por el techo. Es que él tuvo esta idea porque se trataba de su vida, se trataba de su salvación, por el techo. Y qué lindo es contar con estos amigos. La fe de ellos. Hicieron planes ellos para llevar al paralítico a Jesús. Nosotros tenemos que hacer planes para llevar a cada uno a Jesús. Amén. Ver cómo es nuestro amigo. Mi amigo es amante del deporte. Bueno, voy a ver un partido a su casa o a la mía. Ven, vamos a ver la final. Es hoy, ven a la final, es hoy. Vamos a ver. No hablo nada de Dios. Paciencia. Gánate su amor, gánate su cariño, gánate su respeto. Comparte con él, sirve alimentos y vas a empezar a empatizar con él de a poco. Cuando ya oren por la comida, él va a preguntar por qué oran. Hay que hacer planes para salvar a nuestros amigos. Hay que hacer planes para salvar a nuestra familia. Amén. A nuestra familia. O sea, hay que hacer planes. Ahora, bajarlo del techo, un ratito. Lo mínimo que necesitamos no solamente es la cama, al paralítico. ¿Qué más necesitamos? Una soga. Cuerdas. Y no es que al lado estaban cuerdas para bajar al paralítico. No estaban vendiendo. Tuvieron que ir a buscar. Pero buscar significa acción. Por eso es que va relacionado el versículo y dice: al ver Jesús la fe de ellos. O sea, tanto sacrificio, han ido a buscar, tal vez han comprado, no sé qué habrán hecho para conseguir sogas y poder bajarlo. Y para poder bajarlo era, wow, es que aquí si lo bajamos, él se va a sanar. Ahí estaba la fe, en la seguridad de ellos. Aquí no estás resaltando, como en otros milagros, la fe de la persona. Estás resaltando la fe de los amigos. Y al ver Jesús la fe de ellos, recién le dice al paralítico:
hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, ¿qué le dice? Hijo. En griego, Tecnón. Tecnon. Hijo. ¿Te acuerdas de los versículos? Hijito míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos con él, Padre. Hijitos. Hijo. Esta palabra tecnon, estas son las interpretaciones de esta palabra. Hijo, hijito, hijo mío. Y esa palabra uno no nos dice de boca por fuera, es porque siente que es ser un padre con sus hijos. Y así te quiere hablar Él. Todos los días, así te habla Él. Así habla Jesús. Hijito, hijito, tecnón. Qué linda palabra. Y así le habló al paralítico. Hijito, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero un ratito, ¿por qué tus pecados te son perdonados? Él estaba buscando poder pararse. Bueno, ¿recuerdas al joven rico? Sí. Tuvo una vida no adecuada. Y luego volvió donde su padre. Por el contexto y por varios detalles relacionados a la Biblia, aparentemente este paralítico tuvo este tipo de vida, una vida desordenada, y que le causó el parálisis. Te doy un ejemplo. Fumar. No le gusta a Dios. Pero si nosotros fumamos y el pulmón no aguanta más y llega el cáncer, este era un ejemplo que estoy mencionando, que no dice la Biblia. Es un ejemplo para explicar. Sáname, tengo cáncer de pulmón. Sáname. Y le dice, tus pecados te son perdonados. El origen de ese cáncer de pulmón era su vida. No es que directamente estás relacionado a tiene enfermedad, tiene pecado. No. Quizá en este caso podría cuadrar, pero solo en este caso, o en pocos casos. No es que siempre se relaciona así la enfermedad, no, aunque muchos pensaban que la enfermedad era resultado del pecado. Era porque generalmente estaba relacionado al pecado, pero no siempre, ¿no? Y lo que le pidió es, sáname, cúrame de mi cáncer. Tus pecados te son perdonados. Primero va al origen. Y el origen era el tema de su vida, su desordenada vida. Y él, si le hubiese sanado tal vez, así te sano, párate, y se paraba, pero no sanaba su vida, entonces mañana podía volver a fumar y volver a caer. Entonces primero tenía que ir al origen del pecado. Y esto era su vida desordenada. Sus pulmones. Estoy inventándome el ejemplo de los pulmones. Solo como ejemplo, una vez más lo digo. Entonces, sanó su vida. Tus pecados te son perdonados. Amén. Él encontró paz en eso. Y de ahí, todavía tan misericordioso Dios. Porque eso bastaba. Eso era suficiente. Él podía entrar al reino de los cielos. Tenía una nueva vida. Podía estar con Cristo. Amén. Y poder quedar paralítico. Sí, podía ser. Pero eso, entre comillas, es un doble milagro. Y el milagro más grande no es el que se paró. El milagro más grande es el que Jesús perdonó. Tus pecados te son perdonados. Ofendemos a Dios. Y la Biblia dice que muchas veces lo ofendemos de una o de otra forma. Tenemos que cambiar. Dios permita nuestro cambio para no ofenderlo. Y Dios hizo el gran milagro. No era el pararse, era el perdonar a los pecados. Y después de que lo perdonó, Dios tan misericordioso, no lo dejó ahí. Tus pecados te son perdonados. Y ahí viene el siguiente versículo, ¿no? Y ahí le dice, después, vete, etcétera, ¿no? Pero ahí es interrumpido. Ahí es interrumpida la lección que está dando. Ahí es interrumpido. ¿Por qué? Porque ahora viene la primera controversia. Así es. Antes. Dime. En Deseo de todas las gentes, en la página 232 al 34, el paralítico vino buscando tanto salud del alma como curación del cuerpo.
2 por 1. Aprovechemos esa gran oferta. Amén. Con Dios no se queda en... No. ¿Recuerdas la frase? Lo mejor que nosotros podamos pensar, para nosotros, es lo mínimo que Dios quiere darte. Gracias. Es lo mínimo que Dios quiere darte. Avanzamos. Entonces, tus pecados te son perdonados. Sí. Aquí se reventó la primera controversia. Aquí se reventó. ¿Por qué? Porque tus pecados te son perdonados. Son palabras que le está diciendo, oye, te perdono de tus pecados. Y eso, en la época de Jesús, bueno, en realidad, en toda la Biblia, es pecado. Nadie puede perdonar pecados. Pero ¿y el santuario? No, es que en el mismo santuario los sacerdotes no usaban la palabra yo te perdono de tus pecados o te perdono de los pecados. No, esa atribución requiere autoridad. Esa autoridad solamente la tiene Cristo para perdonar pecados. Tus pecados te son perdonados y ahí reventó el problema y ahí estaban los que no estaban de acuerdo con esto. ¿Cómo Él puede decir que tus pecados son perdonados? Blasfemia. Veamos el siguiente versículo. El 6 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Ahí está. Y esa es la respuesta. Estaban sentados algunos de los escribas. Estos escribas, bueno, en realidad eran llamados para buscar, eran encargados de perseguir, de buscar en Jesús faltas. Pero esto no era reciente. Con algunas cosas nuevas, por ejemplo, Juan el Bautista también tuvo que pelear con ellos. Me acuerdo de las respuestas, raza de víboras, etcétera, etcétera. Juan el Bautista, su lenguaje es muy frontal, ¿no? Muy frontal. Y ahí es donde había estas personas, estos escribas, estos sabios de la época. Y en ese, volviendo, ¿no? Al versículo atrás, decía que no había espacio para ninguno. Hasta estos escribas fueron a escuchar a Jesús y metiéndose allá adelante, porque ellos, y es más, ellos no hablaron. Ellos pensaron, ¿no? Eso es lo que se dice. Ahí está. Entonces, esos escribas, personas que tenían grandes conocimientos bíblicos, estaban atacando a Cristo. El conocimiento puede ser una herramienta para servir a Dios. Pero si no viene con el acto, si no viene con la fe hacia Dios, en las manos no sirve nada. O sea, del hombre no sirve nada el conocimiento. La fidelidad con Jesús viene casado, ¿no? Y ahora ha venido a molestar a Juan el Bautista. Ahora lo estaban buscando a Jesús para buscar en qué fallaba. Todo era analizado. Todo era analizado. Estos estaban aquí y cavilaban en sus corazones. Estaban ahí maquinando cosas en su corazón. Sí, mira esto entre los dos, ahí, este tiene para perdonar pecados. ¿Cómo este puede perdonar pecados? Etcétera. Ahí estaba haciendo esto. Pero mira lo que tú dices. Estaban ahí adelante. La iglesia no significa que todos tengamos el mismo corazón de aceptar a Dios. O algunas veces lo que criticamos, aquel está predicando, ay no, vámonos. Puede pasarnos como seres humanos, pero ha llegado un momento del culto. Tratemos de buscar el mensaje que hay, no al hombre que está dándolo, sino en el mensaje que hay, porque ahí hay mensajes. Dios utiliza hasta burros para predicar. Lo digo por Balaam, ¿no? Lo digo por Balaam, repito, lo digo por Balaam. Entonces, Dios utiliza. Entonces hay que escuchar el mensaje, no de quién lo dice, porque si miramos con esos ojos, nunca escucharía su mensaje, porque todos los seres humanos hemos caído, todos los predicadores somos pecadores, todos los que estamos delante de un púlpito hemos cometido un montón de errores. Y si tú miras eso, nunca vas a escuchar a Dios. Nunca. ¿No? Es más, Dios los usa como instrumento para poder abrir la palabra, ¿no? Así es. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu
que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así entre vuestros corazones? El único que puede leer los pensamientos, los corazones, es Cristo. El enemigo no puede. Puede influir en pensamientos, que es diferente, pero no puede. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta forma dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué? Ahora imagínate, tú piensas algo y Jesús te responde: ¿y por qué esto? Y te responde: me está leyendo la mente. Me está leyendo la mente. Y responde, versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico. Exacto, hasta ahí, le dijo al paralítico, ¿no? Mira, aun cuando los escribas estaban yendo a acusarlo, Jesús también les estaba predicando. Sí. Escogió sus palabras también para hacerles una invitación. O sea, Jesús no solamente ahí, o sea, no estaba de acuerdo con los escribas. Y les está enseñando, está queriendo enseñarles. Y ahí usa, tú dijiste ahí el versículo, ¿no? Del 2:10, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Que ahorita lo va a decir en realidad, ¿no? Pero ya está hablando, está tratando está adecuando sus palabras en doble función. Para todo el público, para el paralítico, pero también para los escribas. ¿Por qué? Porque estaba intentando evangelizarlos, educarlos. Por favor, siguiente versículo. Ya, está bien. Ahí vamos. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. ¿No? Él con autoridad ordena. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Es realmente un argumento valioso lo que pasó con el milagro del paralítico. Y más aún, ¿no? Estos estaban obsesionados, yo creo, estos escribas, ¿no? Defendiendo la manera de poder entender a Dios, pero estaban mareados, estaban choqueados el actuar ante los propios ojos de ellos, de cada uno de ellos. Es así. Entonces, el versículo dice: a ti te digo. Ahora ya no les habla más a los escribas. Ahora le habla al paralítico. Después de que le perdonó los pecados, retoma la conversación con él y le dice: a ti te digo. Levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Sería interesante estudiar de todos los milagros que Jesús les ordena: vete y no peques más. Vete y no lo digas. Vete y presenta las ofrendas que ordenó Moisés. Vete, tu fe te ha sanado. Vete, tu fe te ha sanado. Exacto. Solo estudiar esas palabras. Cuando Jesús hace un milagro en ti, hay un mensaje. Ya te sanó, ya te curó del COVID. ¿Qué te comprometiste a hacer? Entonces ahí va ese detalle. Termino con un par de conceptos más. Uno, les predicó. Cuando les dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo este no puede perdonar? Es que les estaba diciendo: disculpen, sí, sé que solo Dios puede perdonar pecados, pero es que soy yo, soy Dios, soy Jesús, el Cristo. De ahí viene la palabra Jesús, el Cristo, porque todos sabían que iba a venir el Salvador, el ungido de Dios, y que iba a salvar de los pecados de los hombres. El Salvador iba a venir. No, es por eso que cuando Mateo o Marcos dice: Jesús es el Cristo el que nos prometieron, el Cristo, Él es. Jesús es el Cristo. Y ahora estaba dándoles lo que les estaba predicando a los sabios, a los entendidos, les estaba predicando en su lenguaje, con profundo conocimiento, y les dijo:
soy el Cristo. Porque el Cristo puede perdonar pecados. Y por eso estoy perdonando pecados. Porque puedo hacerlo. Tengo la autoridad para hacerlo. Entonces les digo, soy el Cristo. Se estaba presentando. Cuando les dijo, porque el Hijo del Hombre tiene autoridad para hacerlo. Poder para sanar es una cosa. Pero autoridad para perdonar pecados es otra. Y eso lo tenía Jesús. El Hijo del Hombre. Ahora, cuando dice Hijo del Hombre, tú lo dijiste al iniciar la escuela sabática, son 80 veces que lo menciona. Así se presenta Él, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. 80 veces lo menciona. Y ninguno de los evangelistas le hablan a Jesús como el Hijo del Hombre. Prefieren otros títulos. Pero Él se presentaba así, como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre era una profecía mesiánica en Daniel 7. Y que ahí decía, que el Hijo del Hombre iba a venir. Y él está diciendo, ¿te acuerdas lo que dice Daniel? Que el Hijo del Hombre vendría. El Hijo del Hombre soy yo. Eso dijo Jesús. O sea, en profundo conocimiento también les estaba predicando en su propio lenguaje. Con conocimiento puro. Con palabras sencillas. Dios es Dios. Dios es Dios. Y esos versículos él las sabía no porque era el Hijo de Dios como tal, sino porque repasaba las escrituras. Y como empezamos en este capítulo a ver, él les predicaba la palabra. Estaba predicando la palabra y él siguió predicando la palabra aún a los escribas y les dijo, en su propio conocimiento les dijo, soy el Hijo del Hombre, soy el Mesías, soy el que puede perdonar pecados, soy Dios. Y ellos no quisieron entender. Y ahí corremos un peligro. Así es. De solo encerrarnos en decir esto es suficiente, no quiero aprender más, esto es así y punto, cesado. Para Dios hay que tener también la mente abierta. Sí. La pregunta de hoy día dice, ¿cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres tan obsesionados por las formas de la religión, que perdieron de vista lo que realmente era importante en la religión? Y nos dice el espíritu de profecía, en a fin de conocerlo, la justicia de los escribas y fariseos era egoísta y consistía en formas externas. La justicia que Dios requiere es tanto interna como externa. Debe purificarse el corazón, de lo contrario Cristo no podrá ser entronizado ahí. La vida debe conformarse con la voluntad de Dios. Así que tenemos que rogarnos para que nuestro Creador nos dé tanto conocimiento, pero que sea la voluntad de Él y al agrado de Él. Amén. Algunas veces nos preocupamos mucho en la forma y no en el fondo. Recuerdo alguna vez antes de una prédica, preparamos unas velitas como simbolismo. Vino ahí una diaconisa que casi me come con todo y me dijo, la mesa de escuela sabática no se mueve y aquí no pueden entrar las velitas, ¿no? Y me retó. Y estaba a punto de predicar, entonces era un poco complicado ese momento de explicar justamente esto. La forma es una cosa, tiene su momento, tiene su lugar, pero el fondo es más importante. Y en este caso, el fondo era, había una persona que estaba siendo sanada. En vez de entrarse ahí, buscaron el error. Cuando entras a una iglesia, ¿con qué corazón entras? ¿Quieres conocer a Jesús o empiezas a criticar todo lo que sabes, lo que te enseñaron y dices, ¿a qué esta iglesia esté mal en esto, esta iglesia más mal en este otro? ¿O estás viniendo a encontrarte con Dios? Y Dios no está en una sola religión. Tengo ovejas en otros rediles. Sí hay una iglesia, que es otro tema. Pero más allá de la forma es el fondo. Milagros. Milagros que Dios hace. Un paralítico. Termino con esto. ¿Cómo lo habrán recibido acá en casa al paralítico? Puesto de pie. Se alegraron, me imagino que mucho. Lo abrazaron. Pero también glorificaron a Dios. Y estaban dispuestos a obedecerle en todo lo que Dios mande. Esa es nuestra actitud.
vivimos para servirle. Despertar y es un milagro. Así es. Dios nos bendiga. Amén. Así que, querido amiga, amigo, no te sientas como el paralítico. Haz que tu fe esté viva. Vive en esa acción. Y sobre todo, pidamos una vez más que se haga la voluntad de Dios. ¿No? Vamos a terminar para orar, por favor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por levantarlo ese paralítico que nos enseña mucho. Algunas veces estamos paralíticos en la economía. Ayúdanos. O paralíticos en cosas del trabajo, en los estudios, en el amor o en algún detalle, Señor. Pero solo tú, confiando en ti, nos podemos parar. Te necesitamos. Haz un milagro con nosotros. Haz un milagro haciéndonos parar en lo que nos falta, en lo que no está andando, en lo que está detenido. Que así sea. Por Jesús. Amén. Amén. Esto fue Escuela Sabática Facilito. Hasta mañana. Chao, chao.